Bien, vamos a comenzar con el último video que tenemos de árboles, que tiene que ver con la explicación de más operaciones que pueden hacerse sobre árboles. Obviamente no vamos a ver todas, ¿sí? Voy a dejar planteadas otras que quizás pueden estar incluidas en la práctica para que ustedes la piensen con la misma lógica que venimos pensando estas operaciones. En particular, voy a poner a compartir la presentación. En particular, en este video vamos a hablar sobre la búsqueda de un valor dentro de un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Y además de cómo podemos recorrer de manera completa este árbol binario de búsqueda. Bien, vamos a empezar por el recorrido. Existen 3 tipos de recorrido, vamos a plantear uno y 2 más que voy a dejar indicados para que ustedes vean cómo funciona. Si nosotros tenemos este árbol binario de búsqueda, estaría bueno poder implementar un algoritmo que permita hacer todo el recorrido del árbol y, por ejemplo, o cuente los nodos, o imprima los valores, o mande a agregar los valores en otra estructura, o si el valor cumple una condición, lo mande a agregar otra estructura, y así sucesivamente. Bien, pero por lo tanto, primero debemos ver cómo hacemos para recorrer todo este árbol que tenemos generado. Bien, siempre debe empezarse por la raíz y a partir de la raíz debemos recorrer su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y para cada nodo, su hijo izquierdo y su hijo derecho. ¿Qué es lo que hacemos con esos nodos que vamos pasando durante el recorrido? Depende de lo que nos pida el ejercicio. Puede ser, como les decía antes, que lo tengamos que contar, que lo tengamos que imprimir, que tengamos que sumar los valores, que tengamos que mandarlos a agregar otra estructura, etc. Bien, y así vamos a ir pasando por todos los nodos del árbol. Bien, vamos a empezar siempre por el nodo raíz. A partir de ese nodo raíz tomaremos su hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, volvemos al nodo de raíz y tomamos su hijo derecho. Una vez que trabajamos con su hijo derecho, tomamos el hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, volvemos a su padre y tomamos el hijo derecho. En este caso, como tiene hijo derecho, trabajamos con ese nodo, tomamos el hijo izquierdo, trabajamos con ese nodo. Como el hijo izquierdo ya no tenía ni hijo derecho ni hijo izquierdo, vuelve a su padre, trabaja con su hijo derecho, que en este caso no existe, por lo tanto, terminó todo el recorrido del árbol. ¿Cuál es el caso base? El caso base, como todo recorrido en los árboles, es llegar a un nodo que sea nil. Ahí van a terminar de realizarse los llamados recursivos. Bien, ¿cuántos llamados recursivos se hacen por nodo? 1 para cada hijo. ¿Y cómo se implementa? Se implementa de la siguiente manera. Supongamos que en algún momento tenemos un programa que fue leyendo valores y cargó los valores dentro del árbol, como por ejemplo lo vimos en el video anterior, y se generó este árbol. El procedimiento que hace un recorrido, en este caso yo lo llamé en orden, que recibe un árbol binario de búsqueda, y lo que hace es lo siguiente. Si el árbol que recibe no es nil, entonces llama al mismo procedimiento con su hijo izquierdo. Vuelve a ejecutarse el procedimiento, pregunta si el hijo izquierdo, en este caso de 9, no es nil, en este caso sí es nil, entonces se cortará la recursión, volverá al nodo padre que es el 9, imprimirá el valor del dato, en este caso, o cualquier otra acción que nos pida el procedimiento, y llamará al mismo proceso con el hijo derecho. ¿Cómo es que va a funcionar este algoritmo? Fíjense, yo se los muestro en la siguiente transparencia, ¿sí? En la siguiente presentación, para este árbol que tenemos en particular. ¿Bien? A ver si se entiende de una manera más clara. Cuando yo llamo al procedimiento la primera vez, fíjense que numeré las instrucciones, 1, 2 y 3, para ver cómo funciona efectivamente. Bien, cuando se llama el procedimiento la primera vez, se recibe el nodo del árbol, ¿sí? Que tiene el valor 9, con un hijo izquierdo en nil y con un hijo derecho con un valor 18 y todo su árbol derecho. Bien, entonces empieza a ejecutarse el procedimiento, se pregunta si el árbol es distinto de nil, cosa que es verdadera, entonces se llama el procedimiento en orden
con el hijo izquierdo. Fíjense que se ejecutó la primera instrucción de la 1, la 2 y la 3. Al llamarse al procedimiento recursivo, se carga otra vez en memoria con el hijo izquierdo de 9, que en este caso es nil. Comienza a ejecutarse el procedimiento y pregunta, ¿es distinto de nil? No, no es distinto de nil. ¿Hay algo que hacer por el else? No. Se libera esta instancia de la recursión y se vuelve a quien lo llamó. El que lo llamó era el nodo que tenía el 9. Como ya ejecuté la instrucción 1 y terminó de ejecutarse porque me devolvió el control, lo que tengo que hacer es la 2. Y la 2 dice que imprima lo que está cargado en A, que apunta a dato. Por lo tanto, se imprimirá el valor 9. ¿Quedan más cosas para ejecutar? Sí, ejecuté la 1, ejecuté la instrucción 2 y tengo que ejecutar la instrucción 3. Cuando quiero ejecutar la instrucción 3, me doy cuenta que es el llamado recursivo con el hijo derecho del nodo que estoy en este momento. Se carga en memoria el llamado con el hijo derecho, que es el 18, que tiene como hijo izquierdo el nil y como hijo derecho el subárbol 22, y comienza a ejecutarse el procedimiento. Pregunta, ¿el 18 es distinto de nil? Sí. Bueno, llama con el hijo izquierdo del 18. Se carga en memoria otra vez y comienza a ejecutarse. ¿Es distinto de nil? No. Bueno, listo, no tengo más nada para hacer. Vuelve el control a quien me llamó, que ejecutó la instrucción 1, que en este caso era el llamado recursivo con el hijo izquierdo. Ahora tiene que ejecutar la instrucción 2, que es imprimir en pantalla el valor 18, y tiene que ejecutar la instrucción 3, que es el llamado con el hijo derecho del 18. Se llama con el hijo derecho del 18, es un llamado recursivo, se carga en memoria y comienza la ejecución del procedimiento. Pregunta, ¿el árbol es distinto de nil? Sí, porque tiene el valor 22. Bueno, entonces llama con tu hijo izquierdo. Se carga en memoria el hijo izquierdo del 22, que es el nodo que tiene el valor 19, y comienza la ejecución. Y pregunta, ¿el árbol que estoy trabajando en esta instancia es distinto de nil? Sí. Bueno, llama con tu hijo izquierdo. Bueno, llamo con mi hijo izquierdo y resulta ser que es nil. Cuando empieza la ejecución, pregunta, ¿el árbol que estoy trabajando en esta instancia es distinto de nil? No. Bueno, no tengo nada más para hacer y devuelve al control a quien lo llamó. El que lo llamó ya ejecutó la instrucción 1, quiero llamar con el hijo izquierdo, y ahora tiene que implementar la instrucción 2, que es imprimir el valor del nodo. Imprime el valor 19 y queda ejecutar la instrucción 3, que es llamar con el hijo derecho. Llama con el hijo derecho del 19, como es nil, no se va a hacer nada, se libera la memoria, como ya ejecuté las instrucciones 1, 2 y 3 de esta instancia, vuelvo a quien me llamó, que había venido de ejecutar la instrucción 1, implementa la instrucción 2, que es imprimir en pantalla, y llama con el hijo derecho del 22. Como no tiene nada, se termina esa instancia, vuelve a quien lo llamó, que como ejecutó ya las instrucciones 1 y 2 o 3, se termina esa instancia, vuelve a quien lo llamó, que como ya ejecutó la instrucción 1 y la 2, tiene que ejecutar la 3. ¿Bien? Como ya lo hizo, vuelve a quien lo llamó, vuelve a quien lo llamó y ahí se libera y quedan impresos en pantallas los valores que tenía cargados este árbol y fíjense con qué particularidad, que se imprimieron de menor a mayor. Por eso este procedimiento se llama en orden. Existen otros dos procedimientos más que están escritos acá, que se llama preorden y posorden, que ustedes van a tener que determinar qué imprime para el siguiente árbol. Fíjense que el nodo del árbol, el valor del árbol, siempre está pasado por valor, porque si lo pasáramos por referencia, como vamos a llegar al valor nil, entonces vamos a modificar ese nodo del árbol y al fin y al cabo en el programa principal nos va a quedar el árbol cargado con dirección nil y perdimos todo el árbol que teníamos. Con cualquiera de estos recorridos, ¿sí? Podemos recorrer el árbol, ¿bien? Pero va a depender si queremos recorrerlo en orden, si queremos recorrerlo en orden inverso, si queremos recorrerlo primero por sus hijos, ¿sí? Entonces, depende de lo que nos pida el enunciado, vamos a tener que utilizar el procedimiento en orden, el preorden o el posorden. ¿Bien?
Además dijimos que para trabajar con árboles no solo tenemos el recorrido, también quizás podemos querer buscar un valor si existe dentro del árbol, así como lo hacíamos en una lista o en un vector. Obviamente, cuando el valor que queríamos buscar dentro de una lista, si la lista estaba desordenada, teníamos que recorrer esa lista por distinto o hasta llegar al nodo final, mientras que si estaba ordenada podíamos aplicar un criterio de búsqueda. Como los árboles binarios de búsqueda siempre están ordenados, obviamente si nosotros quisiéramos buscar un valor dentro de un árbol, no podríamos aplicar el siguiente procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento buscar, que dado un árbol un valor, me devuelve un booleano si el valor estaba en el árbol o no. Y modificando un poquito el procedimiento en orden, yo podría decir, si el árbol es distinto de nil, puedo buscar por el hijo izquierdo, si es igual, devuelvo OK, y si no, busco por el hijo derecho. Esto está mal, si bien funciona y si bien me devuelve verdadero si encontró el elemento, el problema es que no utiliza ese orden que tenemos en los árboles binarios de búsqueda, porque esto recorre todo el árbol igual, ¿sí? Entonces, si bien devuelve el valor correcto, no es eficiente en cuanto a la utilización de ese orden que tienen los árboles binarios de búsqueda. Esto es lo mismo que haber buscado por distinto un valor dentro de una lista ordenada. Para poder aplicar y utilizar ese orden que tienen los árboles binarios de búsqueda, yo debería hacer lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar un valor, entonces siempre voy a empezar por la raíz. Si el valor que busco es más chico, tendré, o por ejemplo acá en el caso que puse el valor 16, como el 16 es más grande que el 15, no tiene sentido recorrer toda la rama izquierda del 15, porque yo ya sé que van a ser valores menores que 15 y por lo tanto, obviamente, menores que 16. Entonces tomaré el árbol derecho, como el 16 es más chico que el 24, ya no tiene sentido recorrer toda la rama derecha del 24 y solo tomaré la rama izquierda del 24. En ese caso bajo y en ese caso como el valor coincide devolveré true. Si por el contrario yo quisiera buscar el valor 10, como el 10 es más chico que el 15, tomaré la rama izquierda, tomaré el valor 8, como el 10 es más grande que el 8, tomaré la rama derecha, como el 10 es más chico que el 12, tomaré la rama izquierda y fíjense que en este caso, cuando llego a nil, quiere decir que el valor no existe. Entonces encontré el caso base de este buscar, ¿sí? Encontré dónde tengo que detener esa búsqueda por las ramas del árbol. Si yo ya bajé y encontré un valor nil, quiere decir que por ese camino ya no se va a encontrar el valor que estoy buscando. ¿Cómo escribo esto? Fíjense, lo puedo implementar de la siguiente forma. Puedo hacer un procedimiento buscar que me retorne verdadero o falso si encontró el valor, o podría ser un procedimiento buscar que me retorne el nodo donde encontró el valor. Depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Si me retorna el nodo, obviamente si el nodo que me retorna es nil, quiere decir que no lo encontré y no podría hacer nada. Pero podría implementarse los dos procedimientos buscar. Vamos a empezar por implementar el que retorna verdadero si encontró el valor y falso en caso contrario. ¿Sí? Entonces yo implementé una función buscar que dado un árbol y un valor me retorne verdadero si encuentra el valor dentro del árbol y falso en caso contrario. Dijimos que el caso base era que el árbol sea nil o que bajando por los nodos llegue a nil. Si llegué a nil, esa función buscar me debería de retornar falso. Si no es nil, bueno, puede ser que sea igual. Si es igual, lo que yo estoy buscando, entonces tengo que retornar el valor verdadero. Y si no fue nil y no fue igual, ahí es donde empiezo a aplicar el criterio de búsqueda dependiendo si el valor que quiero buscar es más chico o es más grande que el que estoy parado en este momento. Si el valor que quiero buscar es más grande, llamaré a la función buscar con el hijo derecho, y si es más chico, llamaré a la función buscar con el hijo izquierdo. ¿Bien? Esta función va recorriendo el árbol y descartando las ramas que, dado el orden que tiene nuestro árbol binario de búsqueda, ya no tiene sentido recorrer. Por eso se dice que el buscar tiene un orden logarítmico
y no como las listas que tienen un orden lineal, más allá de que la lista pueda estar ordenada o no. Bien, ¿puede implementarse de manera iterativa? Sí, es mucho más lío. Por eso es importante aprender el concepto de recursión para poder aplicarlo en los árboles binarios de búsqueda. Si quisiera, en vez de devolver verdadero o falso, quisiera devolver el nodo, bueno, aplico lo mismo. La función buscar va a retornar algo de tipo árbol, que es un puntero y por lo tanto lo puede hacer. Si llegué a nil, retornaré el valor nil. Si el nodo es igual, retorno el A que estoy apuntando en este momento, que es el nodo que quiero retornar. Y si no, tendré que llamar a la función buscar por el hijo izquierdo o por el hijo derecho, depende cómo convenga. Bien, además de este procedimiento buscar, nosotros podríamos querer buscar todos los valores que estén en un rango, seguramente en la práctica van a tener que hacerlo, obtener cuál es el valor máximo de un árbol. Fíjense que si yo quiero obtener el valor máximo de un árbol, obviamente, y lo miro, ¿sí? No tengo que recorrer todo el árbol, puedo darme cuenta que el valor máximo de un árbol va a ser el hijo que esté más a la derecha, como así el valor mínimo de un árbol va a ser el valor que esté más a la izquierda. Obviamente no tengo que recorrer todo el árbol para encontrar estos valores, o también podría querer implementar soluciones que me digan cuál es el nivel de un árbol o cuál es la altura de un árbol, o cuántos son los nodos que están compuestos por un árbol. Todas estas operaciones ustedes las pueden implementar a partir de todas las operaciones que vimos hasta el momento. Y por eso no las voy a describir y voy a dejar que ustedes las realicen durante la práctica de árboles binarios de búsqueda.